El decreto legislativo 1358, no solamente lo que hemos mencionado hace unos instantes, de que su finalidad era el optimizar, no regular el saneamiento físico y legal de los bienes estatales, sino que también tuvo otra intención. ¿Qué cosa buscaba? Que optimizáramos, ¿qué cosa? Que busquemos, mejor dicho, optimizar la regulación del saneamiento y optimizar además el marco institucional y los procesos que estaban dentro de él. ¿Para qué? Para la obtención del saneamiento de los predios, ¿no? Que podían ser, por ejemplo, requeridos por AOB para la ejecución de proyectos de inversión. Y aquí donde se puedan incorporar más bien, ¿no? Estos alcances de qué cosa? De los procesos de inmatriculación, que es nuestra primera inscripción de dominio, ¿a cargo de quién? De la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y gobiernos regionales. Y a su vez, esta unión, esta fusión, ¿no? Facilite finalmente la inversión pública y privada, ¿no? Pero también algo muy importante que acá con el 1358 se dio. También, señores, contribuyó además en fortalecer el desarrollo del catastro urbano. Es por eso que ese tema también está enteramente relacionado con el aspecto del catastro. ¿Por qué? Porque no solamente buscó el fortalecer el desarrollo del catastro, sino también facilitar el saneamiento de inmuebles que habían sido destinados, por ejemplo, a servicios, ¿no? O mejor dicho, a usos por el Estado. Mm. Aquí estaban también los bienes patrimoniales, afectados o sin afectar, ¿no? Los derechos de las incluso comunidades campesinas y comunidades nativas. Es por ello que cuando aparece la 32019, que esto fue después, esto fue en mayo, ¿no? de nuestro 2024, nos dice este concepto de fortalecimiento y promoción del saneamiento físico legal, y cuando nos dice que iban a modificarse, ¿no? Artículos que habían sido referidos a qué cosa, a decirnos que era obligatorio efectuar la inmatriculación, o sea, la primera inscripción de dominio, ¿no? También nos dice, ¿no? De que se tenía que fortalecer el saneamiento bajo un procedimiento. Entonces, ese procedimiento se le llamó procedimiento especial, ¿no? Y acá cuando entra, ¿no? a tallar el Ministerio de Vivienda, en coordinación con la superintendencia, ¿no? Esa coordinación que hace con la Comisión de Vivienda y Construcción, ¿no? Porque necesitaba dar reporte de los avances, los resultados de los procedimientos especiales. Es que recién ahí es que a partir, ¿no? de esa modificatoria, es que las entidades, ¿no? del sistema se van a encontrar sujetas, en este caso, administrativamente a incumplimientos que podrían darse. Eso con la finalidad de qué cosa, de hacer un mejor filtro para el proceso de saneamiento físico legal, ¿no? Acá el artículo 59, ¿no? que mencionábamos acerca de esta ley, ¿no? La 27972, ¿no? De la transferencia de predios municipales, ¿no? En algún momento, minutos atrás lo mencionamos, ¿no? Acá sí nos decía, ¿no? Que en los casos directamente, ¿no? De este tipo, mejor dicho, ¿no? De casos, podíamos, por ejemplo, tener, ¿no? Tres tipos de procedimientos, ¿no? Para la transferencia de predios municipales, ¿no? O sea, vienes, por ejemplo,
administrados, ¿no?, netamente por la municipalidad. Operaba la venta directa, en este caso, bajo ese principio de esta ley no operaba la venta directa, ¿no? ¿Por qué? Porque había, ¿no?, un cambio a la norma del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, eso es lo que rigió, ¿no?, a que pudiéramos hablar, ¿no?, acerca, en este caso, ¿no?, de tres principios. Por un lado, un acuerdo por consejo municipal se podía efectuar bajo un mecanismo que se le llamaba esta subasta pública que hemos mencionado, ¿no?, en algún momento, y se podían ejecutar conforme, ¿no?, a la normativa de la Ley Orgánica de Municipalidad, 27972, ¿no? ¿Por qué mencionábamos hace unos minutos el Ministerio de Vivienda? ¿Por qué? Porque en el marco de la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, que fue aprobado con la Ley 30156, casualmente nos dio, ¿no?, la disposición normativa de decirnos que esta competencia, ¿no?, del Ministerio de Vivienda iba a tener bastante, pues, apogeo. ¿En coordinación con quién? ¿No? Por los avances, por los resultados, ¿no?, que pretendía el administrar, tener este reporte del procedimiento especial de saneamiento físico legal de bienes estatales, ¿no? Entonces se le dio como función exclusiva, ¿no?, el poder, pues, normar, aprobar, ejecutar, ¿no?, políticas sobre administración y adjudicación de lo que eran los terrenos de propiedad del Estado. Todo en marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, el que decíamos que lo rige hoy en día la superintendencia, ¿no? Dentro de este marco de la ley, entonces, inicialmente cuando se crea la 29151, la finalidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿qué es lo que nos decía? Por un lado, ¿no?, que tenía esa finalidad de contribuir a qué cosa, al desarrollo del país, ¿no?, promoviendo el principio del saneamiento de la propiedad estatal, algo que ya es ¿no?, en el fortalecimiento de un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de bienes estatales, ¿no? De bienes como tal estatales, ¿no? Pero que desde ya en esta ley 29151, ¿no?, ya se empezaba a decir, ok, va a haber un marco, ¿no?, que va a involucrarse dentro del procedimiento para que pudiera, pues, fortalecer, ¿no?, aspectos de inversión pública y privada también, ¿no?, para una mayor gestión, ¿no?, tener un mayor registro inmobiliario, ¿no?, del Estado. Y es que ahí es donde más adelante, ¿no?, cuando se aprueba esta normativa, ya nos empiezan incluso, ¿no?, a hablar, ¿no?, cuando nos decían la gestión del portafolio inmobiliario, porque vamos a necesitar de un sistema de información nacional, y donde aparece el famoso, pues, INAVIP, ¿no?, al cual le vamos a llamar como este registro administrativo, un registro obligatorio, ¿no?, de bienes estatales. Es por eso que tiene mucha relación con el catastro, este aspecto que vamos a mencionar en el punto de saneamiento de bienes estatales. ¿Por qué? Porque ya sea hay información tanto gráfica y tanto alfanumérico, o sea, un inventario de este tipo de procedimientos, un registro único, ¿no?, donde podíamos tener información tanto, ¿no?, de bienes de dominio público, de dominio privado, que se encuentran obviamente bajo la administración, ¿no?, de la superintendencia, ¿no? Y donde este registro, obviamente, por su misma condición, va a registrar, ¿no?, los bienes inmuebles estatales. Pero no solamente eso, sino también los actos inscribibles que recaen en él, sobre ellos. Es por eso que por qué el aspecto del saneamiento está muy vinculado con el enfoque que se le empezó a dar a la ley,
¿no? Inicial, que fue pues nuestra ley no general del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? El que crea el sistema nacional, ¿no? O sea, con la finalidad que se le dio, que fue el de lograr una administración no eficiente, ¿no? Pero que necesitaba en algún momento, ¿no? Tener de un reglamento que se enfoque, ¿no? En, en poder regular, ¿no? Los aspectos de saneamiento y por ende, ¿no? Al contar con un registro, ¿no? Puede contribuir a qué cosa, a que todas las entidades del Estado no puedan, ¿no? En este caso, registrar anualmente, o sea, al año, la información de sus bienes en el SINAVIP. ¿Y de quiénes estoy hablando? De todas las entidades que forman parte del sistema, ¿no? En este caso, lógicamente, acá también esto fue regulado, ¿por qué? No solamente nos lo decía que el artículo número 6, sino también el artículo, por ejemplo, 14. ¿Por qué? ¿Por qué en el artículo 14? Porque en el artículo 14, ¿no? Nos empezaba señalando como una función, por ejemplo, principal, ¿de quién? Del ente rector, que es el SBN, ¿no? El de administrar el sistema de información nacional. O sea, el de, ¿no? Administrar el SINAVIP como tal, por ser un registro casualmente único que iba a contener información, no de manera obligatoria, ¿no? Y que iba obviamente contribuir a alimentar el registro de bienes estatales. O sea, aquí en este registro se tenían que remitir todas las entidades públicas que conformaban parte del sistema. Entonces, ¿no? Nos decían en líneas generales que este tipo de registro administrativo y único, ¿no? Que ya decíamos que iba a conformar no información tanto del catastro de bienes estatales como los otros que recaen en él, ¿acaso no tiene que ver mucho con que en este registro iba a contener información de naturaleza tanto gráfica y tanto alfanumérica? Lo que nos habla nuestro famoso pues catastro. ¿Por qué? Porque al decirnos que contiene información de naturaleza catastral, técnica, jurídica, entonces es todo un compendio de información. Incluso, ¿por qué no podríamos decir que el SINAVIP también hoy en día, señores, alimenta la famosa IDEP, que es la infraestructura de datos espaciales del Perú? Entonces, hay mucha em, información muy interesante que vamos a seguir ampliando. Nosotros, y ustedes tienen los horarios de las sesiones que vamos a ir desarrollando en estos días, ¿sí? Así que eh, el día, me parece, pasado mañana, tenemos la segunda sesión. Vamos a ampliar un poquito, vamos unos minutos ahí para unas consultas iniciales y de ahí vamos a hablar del tema del capítulo número 2 que nos corresponde al saneamiento. Vamos a entrar a algunos puntos ya de la sesión de hoy para poder hacer una retroalimentación y vamos a mencionar, en este caso, lo referido a la sesión número 2, hablar principalmente de la ley 32019, vamos a ir a ampliar el concepto, la importancia también de en este caso, el decreto legislativo 1358, y también vamos a mencionar algunos puntos con relación, por ejemplo, a las modificaciones que se fueron dando a la ley 29151, a quienes nos referimos, la ley 347. De ahí tenemos, por ejemplo, otras modificatorias que se le da con la ley 30230. Vamos a irla ahí mencionando un poquito cómo es que esos cambios también contribuyeron a poder simplificar, mejor dicho, estos procedimientos para incluso la dinamización de la inversión de nuestro país, ¿ya? Y también porque contribuyó a establecer unas medidas también tributarias importantes para poder fortalecer el saneamiento, ¿no? Físico-legal, en este caso de bienes estatales.
Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.